¿Alguna vez has sentido esa sensación de que algo no está bien? Bueno, déjame decirte que he estado viviendo esa sensación últimamente y está empezando a ponerme los pelos de punta. Para que tengas contexto, soy un tipo de 35 años que vive en una ciudad con mi familia, mi esposa y mis dos hijos pequeños. Nuestra casa siempre ha sido nuestro refugio, pero últimamente algo ha estado acechando en las sombras. No puedo dejar de sentir que hay algo más en esta casa de lo que podemos ver o entender. Es como si una sombra estuviera detrás de cada esquina, observándonos. Y no estoy seguro de que sea solo mi imaginación. La cosa es que últimamente he estado notando pequeñas cosas fuera de lugar. Cosas que podrían parecer insignificantes para algunos, pero para mí son como piezas de un rompecabezas que no encajan. Por ejemplo, algunas noches escucho pasos en el pasillo cuando todos en la casa están dormidos. Al principio pensé que era solo mi mente, jugándome malas pasadas, pero luego empecé a notar que las puertas estaban entreabiertas cuando sé que las cerramos antes de acostarnos. Y eso no es todo. Algunas veces encuentro cosas fuera de lugar en la casa, como si alguien las hubiera movido mientras no estábamos mirando. Mi esposa piensa que estoy exagerando, pero yo sé lo que siento y esto no es normal. No puedo evitar sentir que hay algo más en esta casa, algo que no debería estar aquí. A veces cuando estoy solo en casa, siento una presencia justo detrás de mí, como si alguien estuviera respirando en mi cuello. Me estremezco solo de pensarlo. Trato de ignorarlo, de decirme a mí mismo que estoy siendo paranoico, pero no puedo evitarlo. Hay algo en esta casa que no debería estar aquí, algo que no puedo ver, pero que puedo sentir en lo más profundo de mi ser, y está empezando a consumirme. No sé qué hacer, amigo. Estoy empezando a preocuparme de que algo malo esté a punto de suceder. He intentado hablar con mi esposa sobre esto, pero ella piensa que estoy exagerando. Mis hijos no parecen notar nada fuera de lo común, pero yo sé que algo está pasando aquí. ¿Qué debo hacer? Estoy atrapado en esta casa con esta sensación de malestar constante y no puedo sacudirme la sensación de que algo terrible está a punto de suceder. Ayúdame, por favor. Anoche, las cosas llegaron a un punto crítico. Estaba acostado en la cama, tratando de conciliar el sueño, cuando escuché un ruido proveniente del pasillo. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero luego lo escuché de nuevo, esta vez más fuerte y más claro, como un susurro ominoso arrastrándose por el pasillo. Me levanté de la cama con el corazón en la garganta y salí al pasillo, pero no había nadie allí, solo la oscuridad acechando en cada esquina. Mi piel se erizó y supe en ese momento que algo estaba realmente mal. Cuando regresé a la habitación, vi algo que me heló la sangre. La puerta del armario estaba abierta de par en par, revelando un oscuro abismo en su interior. Sé que la cerramos antes de acostarnos, así que, ¿cómo demonios se abrió? Me acerqué lentamente al armario, sintiendo una presencia oscura que emanaba de él. Mi corazón latía con fuerza mientras extendía la mano para cerrar la puerta, pero antes de que pudiera hacerlo, algo me sujetó por el brazo con una fuerza gélida. Grité y forcejeé, pero la presión solo se intensificaba. Estaba atrapado en la oscuridad, luchando contra algo que no podía ver. Finalmente, con un esfuerzo desesperado, logré liberarme y salí corriendo de la habitación, dejando la puerta del armario balanceándose detrás de mí. Desperté a mi esposa y le conté lo que había pasado, pero ella pensó que solo era una pesadilla. Pero sé que no lo fue. Lo sentí en mis huesos, en cada fibra de mi ser. Hay algo oscuro y malévolo en esta casa, algo que no puede ser ignorado por más tiempo. No puedo quedarme aquí, no puedo arriesgar la seguridad de mi familia. Necesitamos irnos,
pero no sé a dónde podemos ir para escapar de esta sombra que nos persigue. Lo único que sé es que no podemos quedarnos aquí. No puedo permitir que mi familia esté en peligro. Mañana, cuando salga el sol, nos iremos de esta casa y nunca volveremos. No importa a dónde vayamos, mientras estemos juntos y lejos de esta oscuridad que amenaza con devorarnos. Espero que algún día podamos encontrar paz y dejar atrás esta pesadilla que ha estado acechando en las sombras. Pero hasta entonces, solo nos queda huir y esperar que no sea demasiado tarde. Bro, déjame contarte algo que me pasó el año pasado y aún me tiene con los pelos de punta. Vivía con mi abuela en un pueblo a las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, ¿sabes? De esos donde todo el mundo se conoce y no pasa gran cosa. Bueno, al menos eso pensaba antes de que empezaran a suceder cosas extrañas en nuestra casa. Pero déjame comenzar desde el principio. Todo comenzó con pequeños detalles que apenas notábamos, cosas fuera de lugar, ruidos extraños en la noche. Al principio, pensamos que era solo nuestra imaginación jugándonos una mala pasada. Pero pronto, las cosas se pusieron más intensas. Comencé a sentirme observado constantemente, como si alguien estuviera siempre detrás de mí. Pero cuando me volteaba, no había nadie. Mi abuela también comenzó a notar cosas. Decía que escuchaba pasos en el pasillo por la noche, pero cuando iba a investigar, no había nadie. Una vez, encontramos objetos movidos de lugar en la casa, como si alguien los hubiera estado manipulando mientras no estábamos. Intentamos ignorarlo al principio, pero cada vez se volvía más difícil. Lo peor vino una noche cuando estábamos cenando tranquilamente en la cocina. De repente, las luces comenzaron a parpadear y escuchamos un fuerte golpe proveniente del sótano. Mi abuela estaba asustada, pero decidí investigar. Bajé las escaleras despacio, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y entonces lo vi. En el sótano, vi una sombra oscura moviéndose en un rincón oscuro. Mis manos comenzaron a temblar y un sudor frío recorrió mi espalda. No podía creer lo que estaba viendo. Traté de gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de aquella figura. Cuando finalmente llegué arriba, mi abuela notó mi estado de shock y me preguntó qué había pasado. Traté de explicarle, pero las palabras apenas salían de mi boca. Decidimos salir de la casa y pasar la noche en la casa de un vecino. Esa noche apenas dormimos, atormentados por lo que habíamos presenciado. Al día siguiente, regresamos a nuestra casa con temor. Todo parecía normal a primera vista, pero la sensación de estar siendo observados nunca desapareció. Decidimos buscar ayuda y contactamos a un experto en fenómenos paranormales. Cuando llegó, hizo algunas investigaciones y nos dijo algo que heló nuestra sangre. Nos explicó que nuestra casa estaba construida sobre un antiguo cementerio indígena y que probablemente estábamos siendo afectados por espíritus que no habían encontrado su paz. Nos recomendó algunos rituales para limpiar la casa. Pero incluso después de hacerlos, la sensación de malestar persistió. Aquel lugar nunca volvió a ser el mismo para nosotros. Finalmente, decidimos mudarnos de esa casa. El ambiente se volvió demasiado opresivo y las experiencias paranormales eran demasiado intensas para soportarlas. Dejamos atrás aquel lugar con el corazón lleno de alivio, pero también con el peso de lo inexplicable. A veces me pregunto si aquella sombra en el sótano seguirá acechando a los nuevos inquilinos. Y así, esa fue la historia de cómo una aparentemente tranquila vida en un pueblo se convirtió en una pesadilla paranormal. Aprendimos que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, cosas que no pueden explicarse fácilmente.
Ahora siempre miro por encima del hombro, consciente de que lo que parece ser normal a simple vista podría esconder algo mucho más oscuro y aterrador. Bueno, esto es una historia que no puedo sacarme de la cabeza. Sucedió hace unos años, pero todavía me pone la piel de gallina cuando pienso en ello. Vivo en un vecindario tranquilo, ¿saben? De esos donde todo el mundo se conoce y parece que no pasa nunca nada malo. Pero eso cambió cuando encontraron el cuerpo de nuestra vecina, la señora Thompson. Todo empezó un viernes por la noche. Estaba en casa viendo la tele cuando oí unos gritos. No eran gritos normales, ¿saben? Eran como gritos de terror, de desesperación. Salí corriendo al porche y vi luces y movimiento en la casa de al lado. Llamé a la policía enseguida y me acerqué a ver qué pasaba. Cuando llegaron los policías, entraron en la casa de la señora Thompson y encontraron su cuerpo en el suelo del salón. Estaba en un estado terrible, ¿saben? No quiero entrar en detalles, pero fue horrible. No podía creer lo que veía en mis ojos. La pobre mujer estaba muerta y no sabíamos quién lo había hecho. La policía empezó a investigar, preguntando a todos los vecinos si habíamos visto algo sospechoso. Yo les conté lo de los gritos, pero no había visto a nadie salir de la casa de la señora Thompson. Todos estábamos en shock, ¿saben? Nadie podía creer que algo así pudiera pasar en nuestro vecindario. Pasaron los días y la policía seguía investigando, pero no parecían tener muchas pistas. Hasta que un día, unos vecinos dijeron que habían visto a un tipo sospechoso merodeando por la zona la noche del crimen. Era un tipo que vivía unas casas más allá, un tipo que tenía fama de ser un adicto a las drogas. La policía fue a hablar con él y lo detuvieron para interrogarlo. Al principio negaba todo, pero después de horas de presión, acabó confesando. Había discutido con la señora Thompson por alguna tontería y las cosas se habían puesto feas. No sé exactamente qué pasó, pero parece que perdió los estribos y la atacó. Fue un golpe duro para todos nosotros. La señora Thompson era una buena mujer, ¿saben? Siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás y no merecía acabar así. Y el tipo que lo hizo, bueno, no sé qué pensar de él. Es triste pensar que alguien que vive tan cerca de ti pueda ser capaz de hacer algo así. Desde entonces, las cosas han vuelto a la normalidad en el vecindario. Pero siempre que paso por delante de la casa de la señora Thompson, no puedo evitar recordar lo que pasó. Es una historia que nunca podré olvidar y que me hace darme cuenta de que nunca sabes qué puede pasar en tu propio vecindario. ¿Qué onda, gente? Soy Guillermo, tengo 25 años y quería compartir algo que me ha estado quitando el sueño últimamente. Quizás suene a locura, pero necesito sacarlo de mi pecho antes de que me vuelva loco. Todo comenzó hace unas semanas. Estaba yo en mi computadora, navegando por la web como cualquier otro día. Como siempre, me metía en esos rincones oscuros de internet, buscando algo emocionante, algo que me sacara de la rutina aburrida de mi vida diaria. Fue entonces cuando tropecé con algo que me heló la sangre. Una página web que mostraba imágenes y testimonios de víctimas de trata de personas. No necesito entrar en detalles, pero lo que vi allí me hizo sentir náuseas. Era como si estuviera mirando al mismísimo infierno. Me quedé ahí, frente a mi pantalla, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. Pero por alguna razón, no pude apartar la mirada. Me sentía como un insecto atrapado en la telaraña de la curiosidad morbosa. Y entonces, lo inimaginable sucedió. De repente, una ventana emergente apareció en mi pantalla. No era como esas molestas ventanas de publicidad, no. Esta tenía un mensaje, dirigido específicamente a mí. ¿Quieres más información?, decía el mensaje. Te puedo mostrar lo que realmente sucede detrás de las cámaras. Al principio, pensé que era una broma, o peor aún, un virus informático. Pero algo en mí me impulsó a hacer clic en esa ventana. Y así lo hice. Lo que pasó después es difícil de explicar. De repente, me encontré sumergido en un mundo oscuro y retorcido,
donde la realidad y la ficción se entrelazaban de una manera que me helaba hasta los huesos. Vi cosas que preferiría olvidar, cosas que ningún ser humano debería presenciar. Y entonces, recibí un mensaje. Te estamos observando, decía el mensaje. Sabemos quién eres y dónde vives. Si dices algo, te encontraremos. Y no será bonito. En ese momento, sentí como si el aire se hubiera vuelto más denso a mi alrededor. Me di cuenta de que estaba en peligro, de que había cruzado una línea que nunca debía haber cruzado. Desde entonces, he estado viviendo con el miedo constante de que alguien esté vigilándome, esperando el momento adecuado para atacar. No puedo dormir, no puedo concentrarme en nada más. Mi vida se ha convertido en una pesadilla interminable. Y ahora, mientras escribo estas palabras, sé que mi tiempo se está agotando. Los vecinos han estado quejándose de un olor horrible que viene de mi departamento. Y cuando la policía finalmente irrumpa en mi casa, encontrarán mi cuerpo sin vida, víctima de mis propias pesadillas. Así que por favor, si estás escuchando esto, ten cuidado con lo que buscas en Internet. Porque nunca sabes qué horrores te están esperando al otro lado de la pantalla. Y una vez que te atrapan, puede que sea demasiado tarde para escapar. Hace unas semanas, mis padres decidieron irse de viaje por un par de días, dejándome solo en casa. Normalmente, esto no sería un problema para mí. Después de todo, soy un adolescente, ¿qué podría salir mal estando solo en casa? Bueno, esa pregunta ahora me atormenta desde esa noche. Estaba sentado en mi habitación, inmerso en un intenso juego de supervivencia. La única luz provenía de la pantalla de mi ordenador y el sonido del juego llenaba la habitación. La casa estaba en completa oscuridad y la sensación de soledad empezaba a hacerse palpable. Fue entonces cuando comencé a escucharlos, los susurros. Al principio, pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero pronto me di cuenta de que los susurros no eran producto de mi mente. Venían del piso de abajo. Me levanté lentamente de mi silla, tratando de ignorar el repentino nudo en mi estómago. Mis pasos resonaban en el suelo mientras descendía las escaleras hacia la oscuridad. Con cada paso, los susurros se volvían más audibles, como si estuvieran justo al otro lado de la pared. Al llegar al pie de las escaleras, me quedé paralizado. Los susurros ya no eran solo eso, que ahora podía distinguir palabras. Palabras que no tenían sentido, pero que me helaban la sangre en las venas. Con el corazón en la garganta, avancé hacia el salón, de donde parecían provenir los susurros. La sala estaba sumida en una penumbra densa, solo iluminada por la luz de la luna que se filtraba por las cortinas entreabiertas. Entonces lo vi. O mejor dicho, lo escuché. Mi mascota, mi fiel compañero, estaba en algún lugar de la casa, y podía oír sus débiles gemidos. Mi perro, Max, estaba en problemas, y no podía permitirme quedarme quieto. Con un nudo en la garganta, me aventuré más adentro de la oscuridad, siguiendo los sonidos de Max. Cada paso que daba parecía un eco en la noche, y los susurros se intensificaban a mi alrededor. Finalmente, llegué al sótano. La puerta estaba entreabierta, revelando una oscuridad aún más profunda. Los susurros parecían emanar de las sombras mismas, susurros que ahora se habían convertido en risas siniestras y susurros guturales. Con el corazón latiendo en mis oídos, empujé la puerta del sótano y descendí lentamente las escaleras. La oscuridad parecía devorarme, y los susurros se volvían ensordecedores. Cuando finalmente alcancé el fondo, lo que vi me heló la sangre. Max estaba allí, acurrucado en un rincón, temblando de miedo. Pero lo que me hizo retroceder con horror no fue Max, sino lo que había junto a él. Una figura oscura, apenas visible en la oscuridad, se cernía sobre mi mascota. Sus ojos brillaban con una malicia inhumana, y su presencia parecía corromper el aire a su alrededor. Sin pensarlo, corrí hacia Max y lo agarré con fuerza, ignorando los susurros que ahora resonaban en mi cabeza. Salí del sótano a toda prisa, sin mirar atrás, y cerré la puerta con un estruendo. Desde esa noche, las cosas no han vuelto a ser las mismas. Los susurros persisten, acechando en las sombras, y Max ya no es el mismo.
Algo cambió esa noche en la oscuridad del sótano, algo que no puedo explicar con palabras. Así que te lo advierto, si alguna vez te encuentras solo en casa y empiezas a escuchar susurros en la oscuridad, no ignores la advertencia. Algo maligno acecha en las sombras, esperando su próxima víctima. Y una vez que te atrapa, ya no hay escapatoria. Hey amigos, les contaré sobre algo que me ocurrió hace un tiempo y que todavía me deja los pelos de punta cuando lo recuerdo. Soy un tipo normal, nada supersticioso, pero esta experiencia me hizo cuestionar muchas cosas. Vivía en una casa bastante normal en el centro de la ciudad, con mi esposa y nuestros 2 hijos. Todo iba bien, hasta que empezaron a suceder cosas extrañas. Al principio, pensé que eran solo coincidencias o mi imaginación jugándome malas pasadas, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien en esa casa. Las luces parpadeaban sin razón aparente. Escuchábamos pasos en el piso de arriba cuando todos estábamos abajo, y objetos se movían misteriosamente del lugar. Mi esposa trató de tranquilizarme, diciendo que era solo estrés o el viento, pero yo sabía que algo más estaba pasando. Una noche, estábamos todos en la cama cuando escuchamos un golpe fuerte que venía del sótano. Mis hijos se despertaron asustados, y mi esposa me miró con preocupación. Decidí investigar y, al bajar las escaleras, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. El aire estaba cargado de una extraña sensación de presencia. Encendí la luz del sótano y no vi nada fuera de lo común. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero cuando me di la vuelta para subir las escaleras, vi algo que heló mi sangre. Una figura oscura estaba parada en el fondo del sótano, apenas visible entre las sombras. Grité y corrí hacia arriba, despertando a mi familia en el proceso. Traté de explicar lo que vi, pero todos pensaron que estaba exagerando. Decidimos pasar la noche en un hotel y contactar a un experto en fenómenos paranormales al día siguiente. El experto revisó nuestra casa y nos dijo que había una presencia inexplicable en el lugar. Nos recomendó realizar una sesión de limpieza espiritual para intentar alejar lo que sea que estuviera causando los disturbios. Aunque era escéptico, estaba dispuesto a probar cualquier cosa para recuperar la paz en mi hogar. Durante la sesión, sentí una extraña energía en la habitación y vi sombras moviéndose en las paredes. Fue aterrador, pero al final de la sesión, la casa pareció calmarse. Pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. Los eventos extraños continuaron, incluso después de la sesión de limpieza. Empezamos a notar que los niños se sentían incómodos en la casa, y mi esposa y yo teníamos dificultades para conciliar el sueño. Decidí investigar más a fondo y descubrí que nuestra casa tenía una historia oscura que nunca nos habían contado. Resulta que, años atrás, un hombre había sido asesinado en esa misma casa en circunstancias misteriosas. Nadie había sido arrestado por el crimen, y la casa había cambiado de propietarios varias veces desde entonces. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al enterarme de esto. Decidí profundizar en la historia del hombre asesinado y descubrí que su espíritu aún rondaba la casa, atormentado por su muerte sin resolver. Me di cuenta de que debíamos tomar medidas drásticas si queríamos recuperar nuestras vidas. Busqué ayuda de un especialista en la resolución de casos fríos y le proporcioné toda la información que había recopilado sobre el asesinato. Juntos, investigamos más a fondo y finalmente pudimos identificar al culpable, quien ya estaba cumpliendo una condena por otro delito. Una vez que se hizo justicia para el hombre asesinado, sentí que una pesada carga se levantaba de nuestros hombros. Pensé que finalmente podríamos tener paz en nuestra casa, pero el espíritu del hombre no estaba listo para partir.
Decidimos contactar a un medium para intentar comunicarnos con el espíritu y ayudarlo a encontrar la paz. La sesión fue intensa y emotiva, y finalmente pudimos entender la razón por la cual el espíritu se aferraba a nuestra casa. Parecía que estaba esperando que alguien lo reconociera como una víctima, alguien que se preocupara lo suficiente como para buscar justicia. Prometimos honrar su memoria y mantener viva su historia para que nunca fuera olvidada. Desde entonces, la casa ha estado tranquila y sin disturbios. Aunque todavía siento escalofríos al recordar lo que vivimos, estoy agradecido de haber podido ayudar a un alma atormentada a encontrar la paz. Así que ahí lo tienen, amigos, mi experiencia con lo paranormal. A veces, las cosas más aterradoras son las que están más cerca de nosotros. No sé si creen en los fantasmas o no, pero les aseguro que lo que vivimos en esa casa fue muy real y me cambió para siempre. Ahora, cada vez que paso por esa calle, no puedo evitar sentir un escalofrío correr por mi espalda.